Firmé la última página con un gesto florido y acerqué los papeles a la mesa de caoba pulida. 6 años se disolvieron en tinta azul. Howard evitó mirarme a los ojos. El abogado de divorcios asintió, recogiendo los documentos con eficacia experta mientras yo me sentía extrañamente vacío, pero a la vez más ligero. Felicidades, señorita Foster, oficialmente es soltera de nuevo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como polvo. Howard se aclaró la garganta y finalmente me miró. Así que ya está, Mali. Eso es todo. Me levanté rápidamente, y mi silla rozó el suelo. Adiós, Howard. Afuera del juzgado, los vientos otoñales me azotaban el pelo rubio contra la cara. Respiré hondo el aire fresco de octubre de Milwaukee, saboreando la libertad y el terror a partes iguales. Tenía 35 años, estaba divorciada y completamente desconectada de la vida que había planeado. Me temblaban las manos mientras buscaba a tientas las llaves del coche. El taller me recibió con el familiar olor a conservantes y pasta de montaje. Este garaje reformado detrás de mi Bungalow Craftsman se había convertido en mi santuario años atrás, cuando la distancia con Howard empezó a extenderse entre nosotros como una grieta que se ensanchaba. Encendí las luces, iluminando mis bancos de trabajo, llenos de delicadas herramientas, frascos de muestras y marcos. Una mariposa morfo a medio montar esperaba bajo la lupa donde la había dejado esa mañana, con sus alas azul eléctrico en la posición perfecta. Me senté en mi taburete, tomé mis finas pinzas y me sumergí en el trabajo. Cada movimiento preciso calmaba mis pensamientos desbocados. Los insectos nunca exigían nada que yo no pudiera darles. No se volvían fríos ni distantes, no se quedaban hasta tarde en las oficinas de atractivas asistentes legales. Solo necesitaban mi firmeza para preservar su belleza. Sigues siendo el mejor de Wisconsin, me susurré, sujetando con cuidado el ejemplar terminado. Eso no ha cambiado. 3 días después, estaba preparando mi stand en la Feria de Arte de Otoño de Milwaukee. Mis especímenes habían evolucionado con los años, desde simples mariposas enmarcadas hasta elaboradas cajas de sombras que representaban escenas fantásticas con insectos. Mi última pieza, escarabajos iridiscentes dispuestos formando un paisaje urbano en miniatura, ya había despertado el interés de 2 galeristas. «¿Podrías ver esa precisión?», murmuró un hombre mayor, inclinándose demasiado cerca del cristal. Di un paso al frente con un amable recordatorio de no tocarlo cuando lo sintiera, la peculiar sensación de ser observado. Al otro lado de la sala de exposiciones, una mujer con un llamativo cabello rojo que le caía en cascada sobre los hombros. A diferencia de los curiosos que se paseaban entre los stands, ella permanecía completamente inmóvil, intensamente concentrada en mi exposición, o quizás en mí, cuando nuestras miradas se cruzaron. Las suyas de un verde sorprendente contra la piel pálida, no apartó la mirada como la mayoría haría. En cambio, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa que me provocó un repentino escalofrío en el pecho. Me entretuve reorganizando tarjetas de visita que no necesitaban ser reorganizadas. Cuando volví a levantar la vista, ya no estaba, y sentí una absurda decepción que me invadió. Las siguientes horas transcurrieron entre charlas de ventas y envoltorios de compras, hasta que me dolieron los pies dentro de mis cómodos zapatos planos. «Tu trabajo es extraordinario», me sobresaltó la voz. Se había acercado en silencio, la pelirroja de antes, ahora tan cerca que podía ver destellos dorados en sus ojos verdes. Llevaba una chaqueta salpicada de pintura sobre un sencillo vestido negro, con los dedos manchados con lo que parecía tinta o carboncillo. «Gracias», respondí, sorprendido por mi repentino nerviosismo. «¿Eres artista?» Chloe Jones extendió la mano. «Ilustradora de naturaleza». «Pero lo que haces», señaló mis expositores, «esto es algo completamente distinto».
¿Cómo logras conservar el color con tanta perfección? Secreto comercial, me oí decir con inesperada picardía. ¿Qué me estaba pasando? Se rió, un sonido que pareció alegrar la estéril sala de exposiciones. Todos los artistas tienen sus misterios. Lo respeto. Durante los siguientes 20 minutos, me hizo preguntas que revelaron que sabía mucho más de entomología que el público promedio. Su mirada no se apartó de la mía por mucho tiempo, creando una extraña corriente eléctrica entre nosotras que me calentó las mejillas. Esta, dijo finalmente, señalando una morfo azul enmarcada. ¿Cuánto cuesta? Le dije el precio, casi esperando que se marchara. En cambio, metió la mano en su bolso y me entregó su tarjeta de crédito sin dudarlo. Mientras procesaba la venta, deslizó una tarjeta de visita sobre mi vitrina. La giré y vi una letra pulcra. Cena mañana a las 8 de la noche en Lakefront Harbor Grill. Escríbeme. Mis dedos se cerraron sobre la tarjeta automáticamente. No suelo, yo tampoco, interrumpió con la misma sonrisita. Pero a veces deberíamos hacer cosas que no solemos hacer, sobre todo después de firmar el divorcio, parpadeé sorprendido. Como hiciste, la línea de bronceado en tu dedo anular. Se ve reciente. Tomó su compra envuelta, rozando los míos con delicadeza. Piensa en la cena, Mali. Sin presiones, solo dos artistas apreciando el trabajo de la otra. Después de que se fuera, me quedé paralizada, con su tarjeta quemándome la palma de la mano. De vuelta a casa esa noche, di vueltas por la cocina, deteniéndome de vez en cuando para coger la tarjeta, dejarla y volver a cogerla. Hacía 15 años que no me atraía a una mujer, una exploración universitaria que había archivado cuidadosamente cuando conocí a Howard. Ahora aquí estaba yo, una especialista en mariposas divorciada con una invitación a cenar de una pelirroja guapísima. A las 23:47, por fin le envié el mensaje. Me parece bien cenar, nos vemos a las 20. Pasé una cantidad vergonzosa de tiempo preparándome para la cena. Mi armario, lleno de ropa práctica, adecuada para una mujer que se pasa el día manipulando frágiles especímenes de insectos, de repente me pareció lamentablemente inadecuado. Finalmente me decidí por un vestido azul marino que había comprado para la inauguración de una galería el año pasado, algo que Howard había dejado pasar en el último minuto por trabajo. El Lakefront Harbor Grill se alzaba en la ribera de Milwaukee, con sus ventanas enmarcando la extensión cada vez más oscura del lago Michigan. Chloe ya estaba allí, su pelo rojo como un faro en una mesa de la esquina. Llevaba una blusa esmeralda que hacía que sus ojos brillaran. Cuando me vio y sonrió, dijo, ¿has venido?, poniéndose de pie al verme acercarme. Me sorprendí, admití, deslizándome en mi asiento. El camarero apareció con el vino que Chloe ya había pedido. Me arriesgué con el Pinot Noir. Espero que funcione, asentí, consciente de repente de cuánto tiempo había pasado desde que alguien había anticipado lo que podría gustarme. Howard había dejado de verme hacía años, incluso cuando estaba justo frente a él, así que Chloe se inclinó hacia adelante, con esos ojos verdes fijos en los míos. Dime cómo alguien se convierte en artista de especímenes de insectos. Parece una carrera muy específica. Reí, relajándome un poco. Mi abuelo era entomólogo. Me enseñó a preservar mi primera mariposa a los 10 años. Me enganché al instante. La precisión, la observación de algo tan fugaz. Tomé un sorbo de vino. ¿Y tú? La ilustración de la naturaleza tampoco es precisamente popular. Mi historia es menos romántica. Abandonó la escuela de arte con una especialización en biología que no podía decidirse entre sus pasiones, se encogió de hombros. Entonces me di cuenta de que no tenía que elegir. Durante la cena,
Me encontré inclinándome más hacia ella, atraído por sus animadas descripciones de expediciones de campo para dibujar flora rara. Me hacía preguntas reflexivas sobre mi trabajo, con genuina curiosidad en cada pregunta. Ni una sola vez miró su teléfono ni echó un vistazo al restaurante, como hacía Howard inevitablemente durante nuestras citas. Tu enfoque de los escarabajos en esa pieza de paisaje urbano fue revolucionario, dijo mientras compartíamos el postre. Has elevado la preservación a la categoría de verdadero arte. La mayoría de la gente no nota la diferencia entre mi trabajo y las mariposas enmarcadas de las tiendas para turistas. No soy como la mayoría de la gente, respondió Chloe, bajando un poco la voz. Me fijo en todo lo que me interesa. La forma en que sostuvo mi mirada dejó claro que yo estaba incluida en esa categoría. Se me calentaron las mejillas mientras jugueteaba con la cuchara de postre. ¿Cómo había olvidado esa sensación, esa deliciosa tensión de atracción? ¿Te gustaría ver mi estudio algún día?, preguntó al salir después de cenar. Tengo algunos estudios botánicos que podrían interesarte como fondo. Me gustaría, dije, sorprendida por mi propia ansiedad. Nos quedamos de pie, incómodas, en la acera, con esa extraña electricidad aún vibrando entre nosotras. Entonces Chloe dio un paso adelante, un movimiento deliberado pero pausado, dándome la oportunidad de dar un paso atrás. No lo hice. Sus labios rozaron los míos, suaves e inquisitivos. El beso duró solo unos segundos, pero me recorrió una corriente que no había sentido en años, quizá nunca. Mañana, susurró contra mis labios, en mi estudio al mediodía. Asentí, sin confiar en mi voz. Sonrió, me apretó la mano y caminó hacia su coche, dejándome sin aliento en la acera. Apenas dormí esa noche, mi mente repasando ese beso mientras las preguntas me asaltaban. ¿De verdad estaba haciendo esto? ¿Estaba listo? ¿Qué significaba para mí que el roce de una mujer hubiera despertado algo que 6 años de matrimonio nunca lograron? Por la mañana, me había convencido de llamar a Chloe una docena de veces, pero a las 11:45, me encontré aparcando frente a la dirección que me había enviado, una antigua fábrica reconvertida en lofts para artistas. El estudio de Chloe ocupaba un rincón con abundante luz natural. Enormes ventanales enmarcaban vistas de la ciudad, mientras que sus ilustraciones, intrincados estudios botánicos en acuarela y tinta, cubrían las paredes. Las mesas de trabajo albergaban lupas, delicados pinceles y libros de referencia. Esto es increíble, susurré, examinando una serie que representaba el ciclo de vida de un nenúfar. Gracias, dijo, acercándose un poco más de lo estrictamente necesario mientras explicaba sus técnicas. El calor de su cuerpo cerca del mío me distraía de la forma más deliciosa. Café, me ofreció después del tour. Tenía una pequeña cocina en un rincón donde preparó 2 tazas. Nuestros dedos se rozaron cuando me entregó la mía, y casi la dejó caer al sentir esa misma descarga eléctrica en el brazo. Lo siento, balbuceé, mientras el café se me movía peligrosamente. Tranquila, dijo Chloe en voz baja. Yo también lo sentí. Nos acomodamos en su pequeño sofá, mirando su portafolio. Me impresionó de verdad su talento, la forma en que capturaba hasta el más mínimo detalle de cada planta. A medida que avanzaba la tarde, pasamos de hablar de arte a compartir historias. El espacio entre nosotras en el sofá se fue desvaneciendo poco a poco. Esa noche, nuestra conversación por mensajes comenzó de forma bastante inocente, dándonos las gracias por un día tan bonito. A medianoche, compartíamos verdades más profundas. Howard nunca entendió por qué no podía conseguir un trabajo normal. Chloe, mi ex, decía que mi trabajo solo eran fotos bonitas. ¿Cuándo supiste que te atraían las mujeres?
Chloe, siempre. Tú, yo, en la universidad. Luego me asusté y elegí el camino más seguro. Chloe, ¿y ahora? Yo, ahora estoy aterrorizada, pero no puedo dejar de pensar en tu beso a las 3 de la mañana. Finalmente, dejé el teléfono. El corazón me latía con fuerza, a partes iguales de miedo y euforia. Por primera vez desde que firmé los papeles del divorcio, me sentía plena y vibrantemente viva. Los días posteriores a nuestra visita al estudio cobraron un ritmo que no había experimentado antes. Las mañanas en mi taller, las tardes a menudo dedicadas a escribirle a Chloe entre clientes, las noches quedando para cenar o hablando por teléfono hasta la medianoche. Me encontré riendo más, creando más, viendo el mundo con nuevos ojos. Estos colores están inspirados en tu morfo azul, dijo Chloe una tarde, mostrándome una nueva serie de ilustraciones que había comenzado. Las acuarelas capturaban esa misma cualidad iridiscente que tanto me esforcé por preservar en mis especímenes. Son impresionantes, dije, sinceramente conmovida por la influencia que mi trabajo había tenido en el suyo. Estábamos juntas en su estudio soleado, con los hombros tocándose mientras nos inclinábamos sobre su obra. La intimidad informal nos resultaba a la vez extraña y familiar. Tengo algo para ti, dijo de repente, acercándose a un armario y sacando un pequeño paquete envuelto. Dentro había un cuaderno ilustrado a mano, cuya portada mostraba una delicada representación de una esfinge calavera, mi especie favorita. Para tus notas de muestra, explicó. Noté que el tuyo se estaba deshaciendo. La consideración del regalo me dejó momentáneamente sin palabras. Howard había dejado de hacerme regalos significativos hacía años, optando por tarjetas de regalo o joyas que nunca acababan de ser de mi gusto. El café está listo, anunció Chloe, yendo a su cocina. La seguí, y nuestra conversación giró hacia un próximo festival de arte. Me entregó una taza humeante. Nuestros dedos se rozaron. A diferencia de otras veces, ninguna de las dos nos apartamos. Sus dedos se quedaron pegados a los míos, cálidos y ligeramente callosos por su trabajo. La corriente eléctrica entre nosotras se intensificó. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras nuestras manos seguían unidas. La taza de café era una excusa endeble para tocarnos. Cuando por fin me moví, me temblaba tanto la mano que el café se derramó por el borde, salpicándome la blusa. «Maldita sea», exclamé, retrocediendo mientras el líquido caliente me empapaba la piel. Chloe agarró una toalla. «Mira, déjame», se detuvo, con la toalla flotando a centímetros de mi pecho, consciente de repente de la intimidad que requeriría el gesto. «Está bien», dije en voz baja, con un ligero temblor en la voz. Ella se acercó, frotando suavemente la mancha. Cada roce me hacía sentir una oleada de chispas que nada tenían que ver con el calor del café. Cuando por fin la miré a los ojos, el deseo que vi reflejado en ellos coincidía con el mío. Nunca había sentido esto con nadie antes, confesé, sorprendiéndome con mi honestidad. «¿Ni siquiera tu marido?», preguntó ella con voz suave. Negué con la cabeza. «Así no. Con esta intensidad no». El momento se alargó entre nosotros, lleno de posibilidades, hasta que sonó su teléfono con la llamada de una clienta que no podía ignorar. Quizás era lo mejor, necesitaba tiempo para procesar el torrente de emociones que despertaba en mí esa noche, escondido bajo mis sábanas con mi teléfono brillando en la oscuridad. Nuestros mensajes se volvieron cada vez más personales. «Chloe, mi última relación terminó porque estaba demasiado concentrada en el trabajo», le escribí. «Yo también». «Howard dijo lo mismo», respondió Chloe, «pero tú entiendes esa pasión, ¿no?» «Exactamente. Eres la primera persona que lo entiende». Mi matrimonio estaba muriendo mucho antes del divorcio, admití.
¿Qué pasó? Dejamos de vernos. De vernos de verdad. Te veo, Mali. A todos ustedes. Me quedé mirando esas palabras, con lágrimas en los ojos. Había una honestidad cruda en nuestra conversación digital que me hacía sentir más segura que la vulnerabilidad cara a cara. Mis pulgares revolotearon sobre la pantalla antes de responder finalmente. Cuéntame sobre tus relaciones pasadas. 3 casos graves, todos de mujeres. El último terminó hace 2 años. ¿Qué salió mal? Con Rebecca, queríamos un futuro diferente. Ella quería una vida suburbana, hijos. Yo necesitaba mi arte, mi libertad, y ahora ¿qué quieres? Alguien que entienda la pasión, que tenga la suya propia. Alguien como tú. La confesión quedó suspendida en el espacio digital entre nosotros. Contuve la respiración, con el corazón latiendo con fuerza mientras escribía mi respuesta: tengo miedo. Todo esto es tan nuevo para mí. Podemos tomarlo con calma. Sin presión. No es que no quiera esto, es que lo quiero demasiado. Nuestra conversación continuó hasta las 3 de la madrugada, profundizando en esperanzas y miedos, heridas del pasado y sueños futuros. Le conté cosas que nunca le había contado a Howard durante nuestro matrimonio, mis ambiciones creativas, mi miedo a la incompetencia y mi soledad incluso antes de separarnos. Ella compartió sus propias vulnerabilidades, la desaprobación de sus padres hacia su sexualidad, sus dificultades económicas como artista y su miedo a ser, en esencia, indignos de amor. Bajo el resplandor azul de mi pantalla, sentí que me enamoraba. No solo por atracción o fascinación, sino por algo más profundo, un reconocimiento de almas gemelas. Por primera vez desde que firmé el divorcio, no me sentí sola. Justo antes de que me venciera el sueño, envié un último mensaje. Me alegro de haberte encontrado. Tal vez nos encontramos. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Howard pidiéndome una reunión urgente para tratar el papeleo restante. Me dio un vuelco el corazón. Justo cuando empezaba a sentirme completa de nuevo, el pasado me arrastraba hacia atrás. Pero mientras me vestía para la reunión, me di cuenta de que algo había cambiado radicalmente. Ya no era la misma mujer que había firmado los papeles del divorcio semanas atrás. Lo que fuera que Howard necesitara decir, estaría hablando con alguien nuevo. Howard nos esperaba en nuestra cafetería favorita, con el aspecto más desaliñado que jamás lo había visto durante nuestro matrimonio. Su traje, habitualmente impecable, estaba arrugado y la corbata torcida. Por un instante, sentí una punzada de preocupación. Gracias por conocerme, Mali, dijo, levantándose al verme acercarme. Te ves diferente. Bien diferente, me senté en la cabina frente a él. ¿Qué hay de la urgencia con el papeleo? Bien, buscó torpemente en su maletín, sacando una carpeta. Solo unas transferencias de seguro que olvidé mencionar. Revisé los documentos rápidamente, firmando donde se indicaba. Howard parecía reacio a devolvérselos, sus ojos estudiando mi rostro. ¿Qué te ha parecido? Preguntó con una inusual vacilación en la voz. Bien. El negocio está mejorando. La obra del paisaje urbano se vendió a esa galería de Chicago. Genial. Asintió, luego dudó. Pasé por tu taller ayer. No estabas. Pero noté algo. Se me tensó la espalda. ¿Fuiste a mi taller cuando no estaba en casa? Estaba dejando el último correo que llegó a casa, dijo a la defensiva. La puerta no estaba cerrada con llave. Estaba preocupada. ¿Qué notaste exactamente, Howard? Mantuve la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Había un dibujo en tu escritorio,
una ilustración botánica, muy detallada, no es tu estilo. No dije nada, esperé. También vi 2 tazas de café y copas de vino en tu fregadero. Se inclinó hacia adelante. Mali, ¿quién es? La pregunta se cernió entre nosotros como una falla repentina. Ya no te incumbe, ¿verdad? ¿Esa pelirroja de la feria de arte? Vi el catálogo, reconocí su foto. Apretó la mandíbula. Solo estoy preocupado por ti. Esta amistad parece haberse desarrollado rapidísimo. Qué curioso, no recuerdo que te interesara tanto mi vida cuando estábamos casados. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. No es justo. Howard se pasó una mano por el pelo. Intento ser comprensivo. Este tipo de relaciones puede ser complicado. ¿Este tipo? Arqueé una ceja. ¿Y qué tipo de relaciones serían exactamente? Se le sonrojaron las mejillas. Ya sabes a qué me refiero. Siempre has sido impulsivo después de los trastornos emocionales. ¿Recuerdas aquella etapa de la cerámica tras la muerte de tu padre? ¿O la de la jardinería urbana tras el aborto? La mención casual de nuestro embarazo perdido me pareció una bofetada. Esto no es una etapa, Howard, y aunque lo fuera, es mi etapa. Recogí mi bolso, de repente desesperada por escapar. Los papeles están firmados. Se acabó. Esa noche, me encontré en la cena de mi amiga Valerie, mi primera salida social con nuestra pareja de viejos amigos desde el divorcio. 6 de nosotros nos sentamos a su mesa, y la conversación giró con cuidado alrededor del obvio tema candente, mi reciente soltería entre 3 matrimonios. Mali, dijo Brian, el marido de Valerie, después de su tercera copa de vino, ¿ya has vuelto a las citas? Tengo un colega que también está recién divorciado, un chico de la tecnología, muy estable. Empujé la comida por mi plato. Ahora mismo no estoy buscando. Anda ya, intervino Julie. No te estás haciendo más joven. 35 años todavía se puede, pero esos huevos no se conservan frescos para siempre. Su marido le dio un codazo, pero el daño ya estaba hecho. La mesa se sumió en un incómodo silencio. De hecho, dijo Valerie alegremente, vi en Facebook que vas a exponer en la exposición de invierno el mes que viene. ¡Qué emocionante! Asentí agradecida por el cambio de tema, pero la conversación pronto derivó hacia matrimonios, hijos y preocupaciones domésticas que de repente me resultaron ajenas. Mientras hablaban de distritos escolares y tasas hipotecarias, me sentí flotando sobre la escena, separada de estas personas que habían sido mi círculo social durante años. ¿Estás saliendo con alguien?, susurró Valerie cuando estuvimos solas en la cocina más tarde. Puedo notarlo. ¿Qué? No. Por favor, tienes esa mirada, la misma que tenías cuando conociste a Howard, solo que más intensa. Cargó platos de postre en una bandeja. Entonces, ¿quién es él? El pronombre flotaba entre nosotras, una palabra tan pequeña pero cargada de suposición. El vino debió de haberme desinhibido porque me oí decir ella. De hecho, la cuchara de postre que Valerie sostenía cayó ruidosamente sobre la encimera. ¿Ella? Asentí, con el corazón latiéndome con fuerza. Bueno, Valerie parpadeó rápidamente. Eso es inesperado. El resto de la noche transcurrió entre sonrisas extrañas y consultas de reloj. Cuando por fin escapé, me encontré conduciendo no hacia casa, sino hacia el lago Michigan, hacia el parque donde Chloe y yo habíamos paseado el fin de semana pasado. Le escribí desde el aparcamiento. ¿Estás libre? 20 minutos después, su coche se detuvo junto al mío. Sin decir palabra,
Abrió la puerta y me subí. Nos sentamos en silencio, viendo la luz de la luna danzar sobre la superficie del lago. ¿Mala noche?, preguntó por fin. La peor. Me giré hacia ella. Howard sabe de ti y acabo de decírselo a mi amiga Valerie, que me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Lo siento. Me tomó la mano, su tacto me asentó. La gente puede ser dura con los cambios. No son ellos, es. Me costó articular la tormenta que sentía en mi interior. Todos estos años, pensé que sabía quién era. Resulta que no tenía ni idea. Chloe me giró la cara hacia la suya con suavidad. Quizás solo estás descubriendo otra capa de ti mismo. Eso no invalida quién has sido. En la tenue luz del coche, sus ojos reflejaban la luz de la luna. Me incliné hacia adelante, mi necesidad de conexión abrumando mi miedo. Nuestros labios se encontraron, tentativos al principio, luego con creciente urgencia. Este no era nuestro primer beso tierno ni las cuidadosas exploraciones que le siguieron. Esto era hambre, reconocimiento y entrega, todo a la vez. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, ella presionó su frente contra la mía. «Quédate conmigo esta noche», susurró. Todas mis barreras cuidadosamente construidas se derrumbaron a la vez. Sí, dije simplemente. Sí. Las semanas que siguieron fueron las más intensas de mi vida. Días con Chloe en su soleado estudio o en mi taller, tardes explorando las galerías de arte ocultas de Milwaukee y noches que me enseñaron lo que había estado faltando en mi matrimonio todo este tiempo. Me estaba enamorando profundamente y rápidamente, pero una parte de mí aún se aferraba a la cautela, temerosa de volver a ser tan vulnerable tan pronto después de mi divorcio. Un martes lluvioso, solo en mi taller mientras Chloe se reunía con un cliente, me encontré procrastinando navegando por un foro de entomología en línea que había descuidado desde el divorcio. Un hilo reciente sobre técnicas de conservación me llamó la atención, en particular las contribuciones de un usuario llamado TwinButterfies22. Su profundo conocimiento sobre los especímenes sudamericanos rivalizaba con el mío, y sus preguntas eran reflexivas, más que las típicas preguntas de aficionados. Les envié un mensaje privado felicitándolos por sus ideas. Para mi sorpresa, respondieron de inmediato, y nuestra conversación evolucionó rápidamente de técnicas de especímenes a discusiones más amplias sobre entomología. Publicaciones y hallazgos raros. Nuestro intercambio fluyó con fluidez, un lenguaje compartido que nos hizo sentir cómodos. ¿Cuánto tiempo llevas coleccionando mariposas gemelas 22? Desde la infancia. Actualmente me dedico a fotografiar ejemplares en hábitats naturales en lugar de montarlos. Yo, ¡qué fascinante! He estado pensando en incorporar más contexto de hábitat en mi obra. Mariposas gemelas 22. ¿Tienes una colección en línea en algún lugar? Dudé y luego compartí el enlace a mi sitio web profesional. Mariposas gemelas 22, espera, eres Molly Foster. Vi tu exposición el otoño pasado. Tu obra de paisaje urbano fue revolucionaria, un cálido aura de orgullo floreció en mi pecho. El reconocimiento profesional siempre me resultaba especialmente dulce. Nuestras conversaciones en línea se convirtieron en un hábito diario durante la semana siguiente, mientras mi relación se profundizaba en el mundo físico. Esta amistad digital satisfacía una necesidad diferente, una conexión intelectual pura por encima de una pasión compartida. Me encontraba constantemente revisando los mensajes de TwinButterfies22, ansiosa por sus ideas y humor. Con el paso de los días, nuestros intercambios se volvieron más personales. Me encontré compartiendo detalles sobre el divorcio, mis dificultades para reconstruir mi identidad, incluso menciones vagas de mi nueva relación. Algo en el anonimato facilitaba la vulnerabilidad. Mariposas gemelas 22, parece que has vivido grandes cambios en tu vida.
como lo llevas todo, yo, algunos días son mejores que otros. Esta nueva relación es maravillosa, pero intensa. A veces me pregunto si me estoy precipitando. Mariposas gemelas 22. El corazón tiene su propio ritmo. La biología nos enseña que la transformación rara vez ocurre gradualmente. Se produce en ráfagas de cambio antes de alcanzar un nuevo equilibrio. Sus palabras resonaron profundamente, ofreciéndome una perspectiva que no había considerado. Una noche, mientras Chloe dormía a mi lado, me encontré enviando mensajes a Twin Butterfly 22 sobre mis emociones encontradas. El brillo azul de la pantalla me iluminó la cara mientras escribía, yo. ¿Alguna vez te sentiste dividido entre dos versiones de ti mismo, mariposas gemelas 22, constantemente? A veces pienso que la identidad es más fluida que fija, como esas mariposas que se ven completamente diferentes según la superficie del ala que observes. Para la tercera semana de nuestra amistad digital, Twin Butterfly 22 sugirió vernos en persona para hablar sobre una especie rara de escarabajo que habían encontrado. Mi dedo se cernía sobre el teclado. Conocer a desconocidos en Internet no era mi estilo habitual, pero nuestras conversaciones habían forjado una confianza innegable. Me gustaría. La Biblioteca Central de Milwaukee tiene una buena sección de entomología, Mariposas Gemelas 22. De hecho, hay una librería de segunda mano en la avenida Kincaid con una colección de ciencias naturales increíble. Sábado, 14H. La tienda resultó ser un espacio acogedor y algo desordenado, con estanterías que iban del suelo al techo y un reconfortante olor a papel viejo. Llegué temprano, con la energía nerviosa impulsándome a través de los estantes hasta que encontré la sección de ciencias naturales escondida en un rincón del fondo. Recorrí los títulos con la mirada, buscando algo sobre entomología. Al alcanzar un volumen prometedor, oí una voz a mis espaldas. Otra mano se abalanzó sobre el mismo libro, rozando el lomo desgastado con nuestros dedos. Me giré, con una disculpa a punto de salir, solo para quedarme paralizada por la confusión. Dos mujeres estaban frente a mí, rostros idénticos, el mismo cabello castaño recogido en coletas a juego, los mismos ojos marrones que se abrieron de par en par al reconocerlas. Molly Foster, dijeron al unísono. Luego se miraron con expresiones divertidas. Son mariposas gemelas de 22 años, dije lentamente, comprendiendo. Ambas, compartimos la cuenta, dijo una, extendiendo la mano. Soy Hallie, y yo soy Hannah, dijo la otra. Estuvimos en tu seminario de entomología de pregrado en WM hace 10 años. Mi mente recorrió velozmente los recuerdos de las aulas y las sesiones de laboratorio. Surgieron vagos recuerdos de las silenciosas hermanas gemelas, siempre sentadas en la última fila, sus contribuciones a las discusiones en clase, siempre reveladoras pero escasas. Probablemente no nos recuerdas, dijo Hannah con una leve sonrisa. Éramos bastante tímidos entonces, pero sin duda te recordamos, añadió Hallie, mirándome fijamente un instante más. Causaste una gran impresión, la alumna estrella del profesor Adams. La atmósfera cambió sutilmente, cargada de un trasfondo que no pude identificar. Mientras sugerían un café para hablar de nuestros intereses entomológicos compartidos, sentí que el suelo se tambaleaba. El cómodo anonimato de nuestras conversaciones en línea se desvanecía ante esta inesperada conexión con mi pasado. Seguimos tu carrera, dijo Hannah mientras nos sentábamos en un café cercano. Ha sido fascinante observar tu evolución como artista desde lejos. Hallie lo aclaró rápidamente, aunque algo en sus ojos sugería lo contrario. Mientras nuestra conversación se desarrollaba entre tazas humeantes, no pude quitarme la sensación de que este encuentro casual era menos casual y más orquestado de lo que parecía. Las gemelas completaban las frases de la otra. Su conocimiento de mi trabajo era sorprendentemente detallado, sus preguntas sobre mis proyectos actuales, extrañamente específicas. Cuando vibró mi teléfono con un mensaje de Chloe preguntándome sobre planes para cenar, sentí una extraña culpa al responder rápidamente,
como si me hubieran pillado haciendo algo ilícito. Las gemelas intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Tu nueva relación, dijo Hallie suavemente, la que mencionaste en línea, es seria. La franqueza de la pregunta me tomó por sorpresa. Creo que puede ser, respondí con cuidado, consciente de repente de lo mucho que había compartido con estos antiguos compañeros de clase que todavía eran esencialmente extraños. ¡Qué momento tan interesante!, murmuró Hannah, revolviendo su café. Inmediatamente después de su divorcio, sentí un escalofrío a pesar del calor del café. ¿Cuánto sabían realmente de mí y por qué sentía que me había topado con algo mucho más complicado que una simple reunión en una librería? Ambas nos has gustado desde el penúltimo año, anunció Hallie sin preámbulos mientras se vaciaban nuestras tazas de café. Su franqueza me hizo atragantarme con el último sorbo. Hannah puso una mano sobre el brazo de su hermana. Lo que mi hermana quiere decir es que hemos admirado tu trabajo. Arca durante años, no, Hallie replicó, inclinándose hacia adelante. Lo que quiero decir es exactamente lo que dije. Estábamos locas por ti en la universidad, Mali, las dos. Mi mente daba vueltas, intentando reconciliar a estas mujeres seguras de sí mismas con cualquier recuerdo que pudiera tener de estudiantes calladas en la última fila. Eso fue hace una década. Apenas me dirigiste la palabra, teníamos 20 años, tímidas e intimidadas, explicó Hannah, con una voz más suave que la de su hermana, pero no menos intensa. Eras una brillante estrella en ascenso en el departamento. Todos sabían que ibas camino a la grandeza. Me removí incómoda en mi asiento. Mira, me siento halagada, pero no esperábamos nada, interrumpió Hallie. Solo pensamos que ahora que nos hemos reencontrado, tal vez podríamos pasar un tiempo juntas como amigas con intereses comunes. Las gemelas intercambiaron otra de esas miradas indescifrables. Hannah se metió un mechón de pelo detrás de la oreja, un gesto idéntico al de su hermana momentos antes. La sincronicidad era a la vez fascinante y desconcertante. Debería irme, dije, cogiendo mi bolso. ¿Mi pareja me espera, la ilustradora? Hannah asintió. ¿Chloe Jones? Vimos sus nombres en el anuncio de la próxima exposición. El hecho de que supieran el nombre de Chloe me dio un escalofrío. Habían estado siguiendo mi vida más de cerca de lo que un interés profesional normal justificaría. ¿Un café más?, insistió Hallie. El próximo fin de semana tengo acceso a una colección privada de mariposas de Madagascar que podrían interesarte para tu trabajo. En contra de mi buen juicio, acepté. Su conocimiento era innegablemente valioso para mi oficio, y algo en su intensidad resultaba extrañamente cautivador. Intercambiamos números de teléfono, reales esta vez, no de foros, y nos separamos. Cuando llegué al apartamento de Chloe esa noche, me recibió con un beso que enseguida se profundizó, enredándose en mi pelo. Te extrañé hoy, murmuró contra mis labios. Más tarde, acurrucada contra ella en el sofá, dudé en mencionar a las gemelas. La omisión me incomodó mientras hablábamos de nuestros próximos proyectos y planes para exposiciones. Estás distraída, observó Chloe, trazando patrones en mi brazo. ¿Qué pasa por esa hermosa mente? Solo fue un día ajetreado, respondí, con la mentira amarga. Cosas del taller. Mi teléfono vibró desde la mesa de centro. El nombre de Hallie apareció en la pantalla con un texto sobre técnicas de fotografía de especímenes raros. Le di la vuelta al teléfono rápidamente, pero no antes de que Chloe captara el nombre. ¿Quién es Hallie?, preguntó, su tono casual pero su cuerpo tensándose ligeramente contra el mío. La pregunta quedó en el aire. Alguien del foro de entomología, dije finalmente. Nos reunimos hoy para hablar de especímenes. En realidad, son dos personas, gemelas idénticas, excompañeras de la universidad. ¿Gemelos?, repitió Chloe lentamente. Y por casualidad te encuentran en línea. Le expliqué la coincidencia de nuestro encuentro,
viendo cómo la expresión de Chloe pasaba de la curiosidad a la inquietud. Así que estas mujeres estaban enamoradas de ti en la universidad, te buscaron en línea sin revelar quiénes eran y ahora, de repente, quieren pasar tiempo contigo. Ella se apartó un poco. ¿No te parece extraño? Dicho así, sí que sonaba preocupante. Son solo entusiastas de mi campo, me defendí, aunque yo mismo no estaba del todo convencido. Mali, la voz de Chloe se suavizó. Eres demasiado confiada. Es algo que me encanta de ti, pero a veces, titubeo, ten cuidado, ¿vale? La semana siguiente transcurrió entre un frenesí de trabajo y mensajes de texto cada vez más frecuentes de las gemelas. A veces desde su número compartido, a veces individualmente. Las preguntas básicas sobre técnicas de conservación se fueron convirtiendo gradualmente en preguntas más personales. ¿Estaba contenta con mi dirección artística actual? ¿Había considerado alguna vez colaborar? ¿Cómo iba mi nueva relación? La última pregunta vino directamente de Hallie durante nuestro siguiente encuentro, esta vez en la inauguración de una exposición en un jardín de mariposas para la que misteriosamente había conseguido pases VIP. Es complicado, admití mientras caminábamos entre mariposas monarca y colas de golondrina flotantes. Todo sucede muy rápido, los rebotes suelen ocurrir, comentó, acercándose más de lo necesario mientras admirábamos un ejemplar particularmente vívido, especialmente después de matrimonios largos. No es un rebote, dije con firmeza, aunque sus palabras tocaron una fibra sensible. Claro que no, se retractó con suavidad. Solo quería decir que las relaciones en transición pueden ser intensas. A veces brillan con fuerza y rapidez. Sus palabras sembraron la duda, que siguió creciendo durante los días siguientes, alimentada por la creciente tensión con Chloe. Mis frecuentes intercambios de mensajes con las gemelas no habían pasado desapercibidos, lo que condujo a nuestra primera discusión seria cuando mencioné la invitación de Hallie a una visita privada a una colección de historia natural. ¿De verdad conoces a estas mujeres?, señaló Chloe con frustración evidente en la voz. Pero de repente solo hablas de ellas, no es justo, protesté. Son colegas con contactos valiosos. Los colegas no te miran como Hallie en la inauguración de la galería la semana pasada. Los ojos de Chloe brillaron. No estoy ciega, Mali, me invadió la culpa. No había invitado a Chloe al jardín de mariposas, una decisión que no podía explicarme del todo, ni siquiera a mí misma. La tensión llegó a su punto álgido durante la visita privada a la exposición. Hallie me había guiado por la colección. Sus conocimientos eran impresionantes y, ocasionalmente, su mano rozaba la mía al señalarme especímenes raros en la sala de mariposas tropicales. Con una neblina artificial que creaba una atmósfera sobrenatural, se giró hacia mí de repente. Debes saber cómo me siento, susurró, acercándose. Antes de que pudiera responder, sus labios estaban sobre los míos, suaves pero insistentes. Por un instante, no la aparté, paralizada por la sorpresa, hasta que oí una profunda inspiración. Nos separamos y encontramos a Chloe de pie en la puerta, con el rostro destrozado y furioso. Detrás de ella estaba Hannah, con una expresión indescifrable. «Chloe, espera», grité mientras se daba la vuelta y se alejaba, pero ya se había ido. El sonido de sus pasos resonaba por el pasillo de mármol. Chloe no respondió a mis llamadas durante 3 días. Mis mensajes no fueron leídos, mis mensajes de voz no fueron devueltos. Alternaba entre la indignación justificada, fue solo un beso, uno que yo no había iniciado, y la culpa aplastante. La imagen de su rostro en la puerta me perseguía, ese destello de dolor crudo antes de que sus rasgos se endurecieran en algo irreconocible. Mientras tanto, mi trabajo sufrió catastróficamente. Un raro espécimen de morfo brasileño que había estado preservando durante semanas se arruinó cuando mis manos, generalmente firmes, temblaron durante el montaje final.
Una caja de sombras encargada para un coleccionista adinerado tuvo que reiniciarse después de que mezclé la solución conservante incorrecta, lo que causó decoloración en 4 especímenes. ¡Maldición! Lancé mis forceps a través del taller después de mi tercer fracaso del día. La delicada herramienta golpeó contra frascos de vidrio, haciendo que uno se estrellara contra el suelo. Los vapores llenaron el aire mientras caía de rodillas, finalmente permitiendo que las lágrimas fluyeran. Esto ya no se trataba solo de Chloe, se trataba del caos que las gemelas habían introducido en mi vida cuidadosamente reconstruida tras el divorcio. Su intensidad, su búsqueda extrañamente sincronizada, había fracturado mi enfoque y posiblemente me había costado la única relación que me había hecho sentir completa de nuevo. Los mensajes de Hallie seguían llenando mi teléfono, alternando entre disculpas y sugerencias de que quizás esto era lo mejor, de que los celos de Chloe demostraban una incompatibilidad fundamental. Finalmente silencié las notificaciones de su número, incapaz de afrontar ni su remordimiento ni sus justificaciones. Fue Hannah quien apareció en la puerta de mi taller al cuarto día, con una pequeña caja de madera. «Ofrenda de paz», dijo, extendiéndola. Cuando dudé en dejarla entrar, añadió, «Hallie te está dando espacio». Dentro había un escarabajo Hércules Dynastes perfectamente conservado, un ejemplar extraordinario que valía mucho dinero. «Nos sentimos fatal», dijo Hannah, sentándose tímidamente en un taburete mientras yo examinaba el escarabajo. «Hallie se pone impulsiva, siempre lo ha sido». Devolví el escarabajo a su caja con cuidado. «¿Qué quieren exactamente de mí?» Hannah pareció sorprendida por mi franqueza. «Admiramos tu trabajo». «Pensábamos», la interrumpí. «La verdad es que los colegas normales no se meten en la vida de nadie de esta manera». Hannah perdió la compostura por un momento. Parecía más joven, más vulnerable. «De verdad que nos gustabas en la universidad. Cuando encontramos tu perfil en línea, parecía cosa del destino», se retorció las manos en el regazo. Hallie pensó, «Ambas pensamos que tal vez podría haber algo entre nosotras». «Cualquiera de nosotras». «Todas». Repetí las implicaciones que caían en la cuenta poco a poco. «Lo hemos compartido todo, toda nuestra vida», dijo simplemente. «Siempre ha sido así». La revelación debería haberme impactado más de lo que lo hizo. En cambio, aclaró la extraña energía que había sentido desde el principio, la comunicación tácita entre ellas, el encuentro accidental cuidadosamente coordinado. «Estoy enamorado de Chloe», dije en voz baja. La verdad de las palabras me impactó plenamente solo al salir de mi boca. Hannah asintió con tristeza. «Ya me lo imaginaba». Hallie esperaba lo contrario. Después de que se fuera, me quedé mirando el espécimen de escarabajo durante horas, dándole vueltas a los restos de mi vida personal. Los gemelos habían llegado como un huracán, trastocándolo todo justo cuando estaba más vulnerable. Pero su intrusión había aclarado algo vital. A pesar de la confusión que sentía sobre mi nueva identidad, mis sentimientos por Chloe eran reales y valía la pena luchar por ellos. Al anochecer, había tomado una decisión. Iría a ver a Chloe, le explicaría todo, le pediría perdón si era necesario. Estaba buscando mis llaves cuando un golpe en la puerta me detuvo. Hannah estaba allí de nuevo, con expresión seria. «¿Tienes otra visita?» Detrás de ella estaba Hallie, sosteniendo un diario de entomología. «Hay algo que necesitas ver», dijo, sin ningún coqueteo en su actitud. Dentro del diario había un artículo sobre los artistas emergentes de Milwaukee, incluyendo a Chloe. El artículo mencionaba su próxima colaboración con su pareja, Molly Foster, e incluía citas que Chloe debió haber dicho semanas atrás. Palabras preciosas y cariñosas sobre cómo nuestros diferentes enfoques artísticos se complementaban. «Te quiere de verdad»,
dijo Hallie en voz baja. No debería haberme entrometido. Miré a las gemelas, comprendiendo de repente todo aquello, el encuentro en la librería, las conversaciones online. No era casualidad, ¿verdad? Hannah al menos tuvo la delicadeza de parecer avergonzada. Vimos el anuncio de tu exposición con Chloe, pensó Hallie. Pensé que podría conquistarte, terminó Hallie. Fue estúpido y egoísta. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono, el tono de Chloe. El corazón me dio un vuelco al responder. Necesito verte, dijo sin preámbulos, con la voz ronca. Por favor. Voy ahora mismo, prometí, ya buscando mi chaqueta. No, estoy fuera de tu taller, respondió. Llevo una hora sentada en el coche, armándome de valor. Abrí la puerta de golpe y la encontré en el porche, empapada por la lluvia y preciosa, con el pelo rojo oscurecido por el aguacero. Detrás de mí, las gemelas intercambiaron una mirada antes de salir sigilosamente por la puerta trasera. Lo siento mucho, dije de inmediato. Ese beso, no lo quería. Me pilló desprevenida. Chloe entró, mientras el agua goteaba sobre el suelo. Lo sé. Vi tu cara. Estaba enfadada con ella, no contigo. Respiró hondo, temblorosa. Pero me hizo darme cuenta de lo aterrada que estoy de perderte, de lo perdidamente enamorada que estoy de ti. La confesión quedó suspendida entre nosotras, frágil y perfecta. Acorté la distancia en 2 pasos, tomando su rostro frío por la lluvia entre mis manos. Yo también te quiero, susurré contra sus labios. Tanto que me da miedo. Su boca encontró la mía, desesperada y reclamante. Nos tambaleamos hacia atrás contra mi banco de trabajo, haciendo que las herramientas cayeran al suelo con un ruido metálico mientras sus manos se enredaban en mi pelo, su cuerpo presionando el mío contra la dura superficie de madera. La exposición conjunta en el Espacio de Arte Contemporáneo de Milwaukee nos obligó a una confrontación para la que ninguno de nosotros estaba preparado. Mis especímenes de mariposas compartían la galería principal con las ilustraciones botánicas de Chloe, mientras que las fotografías de naturaleza de las gemelas ocupaban la sala contigua. El acuerdo se había cerrado hacía meses. Antes de que surgieran nuestros enredos personales, podíamos retirarnos, sugirió Chloe la noche antes de la inauguración, mientras yacíamos en la cama revisando el catálogo de la exposición. Alega una emergencia y daña nuestra reputación profesional. Tracé la línea de su clavícula. Somos más fuertes que eso. La verdad era que no estaba del todo segura de que lo fuéramos. Las últimas 3 semanas habían sido una reconstrucción delicada, conversaciones nocturnas, confesiones entre lágrimas, una restauración gradual de la confianza. Habíamos emergido con algo más profundo que antes, pero los cimientos aún se sentían frágiles. La sala de exposiciones bullía con la élite artística de Milwaukee cuando llegamos. Los críticos aferraban sus copas de vino, los coleccionistas examinaban las listas de precios y los fotógrafos capturaban a la elegante multitud con nuestras obras como telón de fondo. Chloe y yo recorrimos la sala de la mano, unidas a pesar del nerviosismo que vibraba entre nosotras. Sus ejemplares son extraordinarios, murmuró un galerista de Chicago. La forma en que los ha combinado con las ilustraciones de la señorita Jones crea algo completamente nuevo. Exponíamos nuestro trabajo en pares que invitaban a la conversación. Mis insectos preservados junto a las detalladas ilustraciones de Chloe de sus hábitats naturales. La yuxtaposición resaltaba la belleza de ambos, creando historias visuales más impactantes que cada pieza por separado. Estaba explicando mi técnica de paisaje urbano a un coleccionista interesado cuando las vi, Hallie y Hannah entrando en la galería principal. Vestían idénticas con vestidos de cóctel negros, con el cabello oscuro elegantemente peinado.
Su entrada provocó la sutil oleada de atención que siempre provocan las hermosas gemelas idénticas. La mano de Chloe encontró la mía, apretándola con fuerza. ¿Estás bien? Estoy bien, le aseguré, aunque se me había acelerado el pulso. Aquí todos somos adultos. La velada transcurrió con los gemelos manteniendo una distancia respetuosa. Conversaron con otros invitados. Hablaron de su trabajo con profesionalidad y mantuvieron una relación cuidadosa que nunca los acercó demasiado a Chloe ni a mí. Empecé a relajarme, pensando que quizás todos podríamos afrontar esta situación incómoda con dignidad. Entonces, durante un breve silencio, los escuché. Me había retirado a un rincón tranquilo cerca del baño para recuperar el aliento, lejos de la multitud y la conversación constante. Sus voces se oían desde la esquina, casi fuera de mi vista. Podrías haber ganado si hubieras tenido más paciencia, dijo Hannah con la voz ligeramente arrastrada por el vino. No vuelvas a empezar esto, respondió Hallie. La apuesta se acabó, ninguna ganó, susurré para mí, con una sensación de frío que me recorría el pecho. $2,000 a que puedo seducirla primero, continuó Hannah, imitando lo que claramente era una conversación pasada. Esas fueron tus palabras exactas, Hallie. Eso fue antes de que la conociéramos de verdad, siseó Hallie. Antes de darme cuenta de que estaba enamorada de otra persona. Hannah rió suavemente. ¿Cuándo te ha detenido eso? Mis dedos se habían entumecido alrededor de mi copa de vino. Una apuesta, todo. El encuentro casual en la librería, la amistad en línea, el interés profesional habían comenzado como una competencia retorcida entre hermanas. Debí haber hecho algún ruido porque las dos gemelas aparecieron de repente por la esquina, con sus rostros idénticos mostrando la misma sorpresa al encontrarme allí. Mali. Hallie dio un paso adelante, extendiendo la mano. No. Mi voz sonaba serena a pesar de la tormenta que me azotaba. Ni se te ocurra hablarme. Me abrí paso entre ellos, buscando desesperadamente a Chloe por la galería abarrotada. La encontré enfrascada en una conversación con el director del museo, con el rostro animado mientras explicaba su proceso artístico. Levantó la vista cuando me acerqué a ella, y su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. Tenemos que irnos, susurré con urgencia. Afuera, en el frío aire de la noche, le conté todo, la conversación que había oído, la horrible comprensión de que no había sido más que un premio en un juego enfermizo. El rostro de Chloe se ensombrecía con cada palabra, apretando los puños. Vuelvo ahí dentro, dijo cuando terminé, volviéndose hacia la galería. No. La agarré del brazo. No valen la pena. Nada de esto vale la pena dañar lo que hemos construido. El viaje a casa transcurrió en un silencio intenso, mientras ambos procesábamos la profundidad de la manipulación de las gemelas. En mi casa, Chloe paseaba por la sala, con la ira palpable. Todo este tiempo pensé que estaba siendo excesivamente celosa, dijo, cuando mis instintos siempre habían acertado. Debería haber confiado en ti desde el principio. Admití que me sentía tan halagada por su interés en mi trabajo que ignoré todas las señales de alerta. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, dolorosa pero necesaria. Hablamos de confianza, de límites, de las vulnerabilidades que ambas habíamos traído a nuestra relación, mis inseguridades tras el divorcio, su miedo al abandono por desamores pasados. Amanecía cuando finalmente nos quedamos dormidas, exhaustas, acurrucadas como supervivientes de una tormenta. Nos despertó horas después el insistente timbre de mi teléfono, el sistema de seguridad del taller alertándome de la detección de humo. Llegamos y encontramos camiones de bomberos en la entrada, con los bomberos descargando las mangueras. Un cortocircuito en mi viejo cableado había provocado un incendio que se extendió por la mitad del taller antes de ser controlado.
La mayoría de mis especímenes, incontables horas de trabajo preciso, habían sido destruidos por el humo y el agua. Me quedé de pie en los restos carbonizados de mi taller, demasiado aturdido para llorar. El agua negra se acumulaba alrededor de mis botas, el acre olor a humo se aferraba a todo. Mi colección, especímenes que había reunido durante décadas, mariposas raras de 3 continentes, la serie de paisajes urbanos que finalmente me había ganado reconocimiento. Reducida a cenizas empapadas y marcos derretidos, la voz de Molly Howard me sobresaltó. Estaba en la puerta con ropa de fin de semana que apenas reconocí, vaqueros y una camisa de franela en lugar de su traje habitual. Vine en cuanto me enteré. Ni siquiera tuve fuerzas para preguntarle cómo lo sabía. La comunidad artística de Milwaukee era pequeña, las noticias corrían rápido. Se ha ido todo, dije secamente. No todo, caminó con cuidado entre los escombros y levantó un armario medio quemado de la pared del fondo. La colección de tu abuelo estaba aquí. Una vitrina ignífuga, ¿verdad? Había olvidado la antigua vitrina de madera forrada de amianto que mi abuelo había construido en los años 50. Anticuada y peligrosa para los estándares modernos, pero aparentemente efectiva. Dentro, 24 especímenes permanecían intactos, incluyendo la primera mariposa que había conservado. Gracias, susurré, mientras las lágrimas finalmente atravesaban mi sorpresa. Ni siquiera pensé en comprobarlo. Howard trabajó a mi lado durante horas, rescatando lo que se podía salvar, separando los materiales estropeados para su eliminación. Cuando Chloe llegó con café y sándwiches, esperaba tensión entre ellos. En cambio, Howard me extendió la mano. Tú debes ser Chloe, dijo simplemente. El trabajo de Mali con el tuyo en la exposición fue extraordinario. Más tarde, mientras Howard se preparaba para irse, se detuvo a mi lado. Solo quiero que seas feliz, señora, quien quiera que lo haga posible. Miró a Chloe, que limpiaba cuidadosamente el hollín de un marco recuperado. Me alegra que la hayas encontrado. La reclamación del seguro proporcionó fondos para la reconstrucción, pero la pérdida de años de especímenes era irreparable. Durante semanas, me dejé llevar por una niebla de dolor, preguntándome si tendría la fuerza para empezar de nuevo. Chloe me dio espacio cuando necesitaba soledad, me abrazó cuando las pérdidas me abrumaban, sin presionarme nunca para que tomara decisiones sobre el futuro. Fue en este limbo que se acercó a mí con un cuaderno lleno de nuevos dibujos. No eran sus ilustraciones botánicas habituales, sino representaciones detalladas de mis especímenes de mariposa perdidos, recreados a partir de fotografías de la exposición y mis descripciones. No puedo reemplazar lo que perdiste, dijo vacilante, pero pensé que quizás podríamos crear algo nuevo juntas. Tu conocimiento de los especímenes con mis ilustraciones. Me mostró muestras que había creado, delicadas ilustraciones de insectos incrustadas en resina moldeada, creando obras tridimensionales que combinaban su visión artística con mi experiencia entomológica. No se trataba de preservación en el sentido tradicional, sino de algo completamente nuevo, una fusión de nuestros distintos lenguajes artísticos. Es brillante, susurré, mientras las ideas ya se formaban. Podríamos incorporar fragmentos reales de especímenes donde hayan sido dañados, más allá del montaje tradicional. Por primera vez desde el incendio, sentí que regresaba la chispa de la creatividad. Trabajamos día y noche en el estudio de Chloe, desarrollando técnicas, experimentando con materiales, combinando nuestras habilidades de maneras que ninguna de las dos había imaginado antes. 6 meses después, asistimos juntas a la inauguración de Metamorfosis, nuestra exposición conjunta con 23 piezas que narraban la historia de la transformación a través del lenguaje de los insectos y el arte. Los críticos la calificaron de revolucionaria. Los coleccionistas reservaron las piezas incluso antes de la inauguración.
Lo lograste, susurró Chloe, apretándome la mano mientras observábamos a los clientes apiñarse alrededor de nuestra pieza central. Una enorme representación del ciclo vital de una mariposa morfo con fragmentos de alas reales preservados en remolinos de resina azul. Lo logramos, corregí, llevándome la mano a los labios. No podría haberlo reconstruido sin ti. Al otro lado de la sala, vi a Howard con su nueva novia, una bibliotecaria discreta que lo miraba con genuino cariño. Me miró y levantó su copa de champán en un brindis silencioso. Asentí, agradecida por esta inesperada amistad surgida de nuestro matrimonio fallido. Al llegar la noche a su apogeo, me sentí atraída hacia el pequeño patio detrás de la galería. En la silenciosa oscuridad, reflexioné sobre el viaje del último año, desde el vacío de firmar los papeles del divorcio hasta este momento de triunfo profesional y plenitud personal. Chloe se unió a mí, rodeándome la cintura con el brazo. ¿Un centavo por tus pensamientos? Solo estaba pensando en metamorfosis, dije, acercándome a su calor. Como a veces necesitamos desmoronarnos por completo antes de poder convertirnos en lo que estamos destinados a ser. Muy poético para una científica, bromeó con dulzura. He pasado demasiado tiempo con una artista. La música llegaba de la galería, un suave jazz que llenaba el patio. Sin discutir, empezamos a balancearnos juntas, bailando lentamente bajo las estrellas. El galerista quiere que hagamos otra exposición el año que viene, murmuró Chloe contra mi pelo. Ya nos preguntan si seguiremos colaborando. ¿Profesional o personalmente?, pregunté, apartándome para verle la cara. Ambas, rió, aunque le dije que la parte personal era innegociable. En ese momento, rodeada por el aire nocturno y los sonidos lejanos de nuestra exitosa exposición, tomé una decisión que llevaba semanas considerando. Metiendo la mano en el bolsillo, saqué una cajita. Iba a esperar, dije, repentinamente nerviosa, pero esto me parece bien. Dentro había un delicado anillo de plata coronado con un diminuto fragmento de ala de mariposa conservado en resina transparente, un trozo del primer ejemplar que creamos juntos tras el incendio. Mali, susurró Chloe, abriendo mucho los ojos. Ahora sé quién soy, le dije con voz firme a pesar del corazón latiendo con fuerza, y sé que quiero estar contigo, creando, aprendiendo, construyendo una vida juntos. Al ponerle el anillo en el dedo, Chloe me acercó para darme un beso que me hizo sentir como si volviera a casa. Delante de nuestros amigos y colegas, abracé este nuevo capítulo sin dudarlo ni tener miedo, comprendiendo por fin que las transformaciones más hermosas suelen venir tras la destrucción total.